Yo me gustaría agregar algo más y abrir la discusión, o si Alberto, tú quieres decir algo también en respuesta a Jorge. Yo solamente lo que quería decir es que estoy, o sea, completamente de acuerdo en lo que dice, en esto último que dice Jorge, ¿no? Eh, Porque al final, lo que no me parece a mí, ¿no? Lo que uno no quiere o desea hacer es evitar o meter como el avestruz la cabeza en la tierra y evitar un principio de realidad, ¿no? Pero volviendo al tema de la hegemonía, yo diría que, por ejemplo, y Jorge, tú eres un gran conocedor, obviamente, de la política argentina. Tu voz es importante en el análisis coyuntural de tu país, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo pienso que la postura actual, ¿no? De Alberto Fernández es una postura que ha estado en condiciones de poder modificar digamos, no digamos excesos, pero sí cierto impas, ¿no? Que quizás el cierre hegemónico, ¿no? En la concepción clásica moderna, que ya hoy en día tal vez no es solvente, ¿no? Entonces, a mí me parece que, o sea, no hay que... Bueno, sí, tú dices, Ujú. no es kirchnerista en el sentido, cuando has dicho excesos, después lo has corregido por impas, ha estado muy bien esa secuencia donde has corregido la palabra exceso por la palabra impas, atraviesa todo el debate de Argentina. Si están escuchando los amigos argentinos esto, dirían algunos, no, Alberto no corrige ningún exceso, es un débil, es un conciliador. Y otros verían lo que acabas de decir tú, que Claro, claro, pero... ha logrado, ujú. ha logrado entenderse con el impas, Ujú. ¿no? Sí, claro, y uno que te lee atentamente siempre en los análisis de la Argentina, ¿no? Porque nosotros estamos a distancia, me parece que tú has también puesto el énfasis en eso, ¿no? Entonces yo lo que digo es que o sea, aquí se juega el problema de la técnica también, ¿eh? Es decir, que si en un momento pareciera ser que la hegemonía es una formación, una energía política no técnica, a mí me parece que uno puede darle la vuelta a eso y decir que un carisma, por ejemplo, un carisma poshegemónico, es decir, poshegemónico que permita la conflictividad dentro de sí, manteniendo abierta la hegemonía, como me parece que lo hace Fernández, ¿no? Es, digamos, una manera Mm. de hacer alguna enmienda mínima a una modalidad, Sí, un diseño hegemónico que me parece que puede llevar a una destitución, ¿no? O sea, yo recuerdo, de nuevo, para bajar estos temas a tierra, ¿no? Yo recuerdo en una entrevista a García Linera a final de año en Telesur, donde le pregunta, bueno, ¿qué en realidad qué sucedió? ¿Qué fue lo que llevó al gobierno boliviano a este desastre, ¿no? Y él dice, bueno, al final no tuvimos hegemonía, dice, ¿no? No tuvimos hegemonía y el vaso es nuestro gobierno, nuestra sociedad, ¿no? Terminó abriendo fisuras, ¿no? A mí me parece que uno pudiera utilizar esta metáfora, esta figura, para decir, bueno, en lugar de pretender que la hegemonía puede ser el horizonte, ¿no? Uno pudiera pensar que siempre esa hegemonía, siempre esas fisuras van a surgir y el arte de la política tal vez sí, es manejarse dentro de eso, ¿no? estoy totalmente de acuerdo. Hay preguntas, me parece, ¿no? Sí, a ver. Bueno, tenemos una pregunta de José García Molina y si pueden presentarse, se lo Ex agradecería. vicepresidente, ex vicepresidente de Castilla-La Mancha por Podemos y actual activista, pero fuera de la organización política. Es un gusto que esté aquí García Molina. Un gusto. José, tienes el micrófono apagado, creo. Sí, sí, creo que ya lo he abierto, ¿no? Ah, Se escucha entonces. Bueno, pues en primer lugar, agradecer la invitación a este debate, a esta conversación. La verdad es que lo primero es agradecer las dos intervenciones, tanto la de Jorge como la de Alberto, porque creo que dan material para pensar
muchos días, casi toda una vida, hay preguntas de demasiado calado, ¿no? Pero a raíz de las preguntas que hacía especialmente Alberto, que le dirigía a Jorge y que creo que nos dirigía a todos y a todas, a mí me surgía otra, ¿no? Que seguramente voy a elaborar un poco al modo de Alberto, casi como afirmativamente, pero que en el fondo al final es una pregunta, ¿no? Me da la sensación, escuchando el debate, quizá por mi trayectoria política y quizá porque justamente he estado muy metido en esto que llamamos la realpolitik, la política institucional e institucionalizada, y he estado en tareas de gobierno, que a veces en los debates hay una cierta, o en las formas cuando queremos pensar estas cuestiones, hay una cierta tendencia, y esta era la primera cuestión que me atravesaba mientras los escuchaba, de indefinición o falta de diferenciación entre ética y política. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Cuando Alberto planteaba la cuestión de un pensamiento operativo, con el que estoy de acuerdo, sobre la facticidad y bajo el paraguas de la emancipación, creo que no podemos más que estar de acuerdo, pero me venía a la cabeza Spinoza y me venía a la cabeza Lacan, porque son como dos grandes intentos, ¿no?, de que a través de una reflexión o de un pensamiento, que son muy distintos en algún punto, pero son como dos caminos, uno hacia el amor intelectual de Dios, que sería una forma de libertad, de beatitud, de emancipación, incluso podríamos decir, y otro lacaniano con esta cuestión de atravesar el fantasma y no ceder ante el deseo, que de alguna manera también sería una forma de emancipación o de libertad. Pero curiosamente los dos están bajo el signo de la ética. Curiosamente los dos están bajo el signo de un proceso ético. En ese sentido, cuando Jorge decía que Lacan es prepolítico esas aportaciones son prepolíticas, yo no sé si son prepolíticas o son directamente éticas. Y ahí es donde, digamos, aparece la primera pregunta. ¿Estamos hablando de ética, estamos hablando de lo político o estamos hablando de política? Pero no desde una cuestión puramente nominalista, sino desde que un camino me lleva efectivamente a una especie de ética singular. Y luego aparece la pregunta, que creo que es la pregunta de Jorge de siempre, ¿cómo convertimos eso en algo colectivo? Y aquí es donde creo que la diferenciación entre lo político o lo prepolítico o incluso lo ético y la política se hace esencial. Por una sencilla razón, por algo que también enunciaba Jorge y que me parece muy importante. Cuando todas estas cuestiones intentan llegar a la política, es decir, a la política pensada en un plano institucional, pero no solo me estoy refiriendo al gobierno y a los parlamentos, me refiero a cualquier forma de institución política, yo tengo una pregunta. ¿Es posible la política sin representación? Es decir, ¿es posible la política sin alguna forma de alienación? Jorge creo que estaba en algún momento insinuando algo parecido. Dicho de otras maneras, ¿es posible la política fuera de lo imaginario? Desde Maquiavelo hasta aquí, no. Y creo que ese es un problema, no sé si fácilmente resoluble o directamente irresoluble. Dicho de otra manera, o la última, y creo que ahí Freud, justamente en Psicología de las Masas, establece en un momento, si recuerdo bien, hablo bajo el control de Jorge, que sabe mucho más de esto, y hablo un poco de memoria, pero creo que hay una diferencia interesante entre identificación e idealización. Y a mí me parece que ahí puede estar una de las claves. No creo que a día de hoy encontremos forma de hacer una política que no pase por la identificación y por la representación, pero sí podemos dar pasos a una política que no caiga en la idealización más vulgar de, digamos, el líder carismático en última instancia que sería, digamos, la resolución o la solución a todos los problemas y a todas las demandas. Por lo tanto, mi pregunta, después de todo este camino, es, ¿veis esta, digamos, tensión entre ética, prepolítico y política? Y la segunda, y esto es una cosa que Jorge ha aventurado, supongo como conjetura, como hipótesis, y que yo quisiera como mínimo darle una vuelta.
Yo no sé si la cuestión de la hegemonía, obviamente, si se entiende como generar una especie de mayoría que va a durar y que, digamos, va a consolidar un bloque indestructible, yo creo que nadie piensa en eso ya, y menos en democracias de corte más o menos liberal, ¿no? Pero no estoy tan convencido de que esto ponga en jaque la cuestión de la hegemonía por la vía que ha trabajado Ernesto Laclau de las demandas. Porque quizá una de las cosas que sí nos vamos a encontrar, no sé si son muchas demandas, no sé si son articulaciones de muchas demandas, pero que va a haber una demanda clara, concisa y más o menos unánime respecto a la sanidad pública o a la sanidad en general, no me parece descabellado pensarlo. Creo que de hecho ya más o menos está en marcha. Quizá, y solo lo pongo también como conjetura o para el debate, quizá al contrario, se pueda empezar a pensar una hegemonía en torno a algo que toca a la vida, efectivamente, que es una demanda de vida y de existencia, primero como zon, como dirían los griegos, pero también como bios. Para poder tener una biografía, para poder tener una vida singular y particular, primero tengo que estar vivo. Y creo que la sanidad pública o la sanidad en general va a jugar un papel importante en este tiempo, en esa articulación entre lo fáctico, mis ganas de ser singular y la construcción de algo colectivo. Pero lo dejo ahí para el debate, no me enrollo más y muchísimas gracias otra vez por la oportunidad. No, muchas gracias, José, maravilloso. No sé si tomar otras preguntas o si Alberto y Jorge quisieran agregar algo. Tenemos a Benjamín que tiene otra pregunta, también pidió la palabra. Recuerden que si necesitan, ni si quieren hacer una pregunta, pueden solamente decir ahí en el chat yo. Yo apostaría por tomar otras preguntas, precisamente para dejar que otros hablen y luego, si tenemos tiempo, podemos tratar de contestarles. Muy bien. Entonces, Benjamín, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a ambos, a los tres. Los escucho con enorme emoción. Y bueno, encuentro la oportunidad bueno, realmente privilegiada en este contexto de hacer una pregunta estereofónica, dadas las esferas que ocupan a uno y a otro. Y digamos, es claro que el campo de los acuerdos y de las convergencias es enorme. Y yo desde hace tiempo pienso que en algún sentido infrapolítica y psicoanálisis serían indistinguibles. Entonces quisiera voltear un poco, darle vuelta al guante y preguntarles a cada uno, primero, si esa proposición sería aceptable para ustedes y en qué extensión. Y segundo, si hubiera que introducir matices, porque claro, declarar la coextensión de ambas esferas, digamos, tan brutalmente en esos términos, arriesga siempre echar de menos los matices y los límites, pero si hubiera que introducir límites o matices, ¿cuáles serían como para salvaguardar la singularidad de uno y de otro ámbito, allende las obvias diferencias históricas y genealógicas en términos de trayectorias intelectuales y demás? Pero esa es mi pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes que pasemos? No por ahora. Ok. Entonces, Alberto, Jorge, cuando quieran. Bueno, no sé si Alberto o arranco una cosa que acabo de pensar. No, ¿está bien, Alberto? Adelante, Jorge, claro. En primer lugar, lo que dijo García Molina me parece pertinente. Evidentemente, lo prepolítico y lo ético efectivamente convergen siempre y cuando que reconozcamos esto, que no existe ninguna política que pueda reabsorber lo ético, que lo político jamás va a poder integrar definitivamente
lo ético, pero que a la vez no puede haber verdaderamente una resolución ética si no conlleva a la misma una decisión de intervenir en lo político. Así es como entiendo yo. No puedo creer que la política, no puedo pensar a la política regida por lo ético, ni a una política que represente lo ético. Así que esa es una tensión irreductible como la que puedo encontrar entre lo instituyente y lo institucional, ya que tú has hecho también mención a lo institucional. Esa misma tensión irreductible la encuentro entre la ética y lo político, y me parece oportuna tu analogía entre prepolítico y ética, ¿no? Luego, la pregunta de Benjamín, sí, yo decididamente considero que el psicoanálisis es una experiencia infrapolítica, siempre y cuando pensemos que la relación con lo político es topológica, que no es una relación de conjuntos separados, sino que la relación entre... hay una relación de reciprocidad en la diferencia. Por ejemplo, algo que dije muy apresuradamente al comienzo de mi intervención. Yo creo, Lacan decía que el deseo del analista era el deseo de la diferencia absoluta. Ahora bien, si la diferencia está establecida por el mercado, si la diferencia tiene que ver con el barrio en donde has nacido, el linaje al que perteneces, la familia que te tocó en suerte, el país en el que te ha tocado nacer, eso es un insulto a la diferencia. La diferencia absoluta solo es concebible en el campo de la igualdad. Es decir, que si realmente a mí me interesa la singularidad del sujeto, me tiene que interesar también, me tengo que sentir profundamente concernido por la igualdad y la justicia, porque solo allí el sujeto va a encontrar su singularidad. Por eso siempre me gustó la frase de Trotsky: con el socialismo empezará la verdadera tragedia. Porque pienso que, a diferencia de los que piensan en un mundo homogéneo o un mundo equivalente, pienso que si uno está comprometido con lo que es en cada sujeto su facticidad, su experiencia más singular, su resolución anticipatoria, su modo de asumir la finitud o la castración, según los psicoanalistas, esto exige verdaderamente, para que no sea nada más que una pantomima social, un mundo de igualdad. Por lo tanto, esa es la relación que podría haber yo entre lo infrapolítico del psicoanálisis y el mundo de la política, en donde no habría una relación efectivamente de coincidencia, ni de tampoco separación, sino, como decía antes, una relación de conjunción y disyunción. Esto es lo que por ahora puedo... Bueno, entonces yo digo también un par de cosas. Primero con lo que nos preguntaba José sobre la relación ético-política. Yo pienso que podemos mantener la palabra ética, pero solo si le remitimos a su origen etimológico, en el que ética tenía que ver con la guarida del animal, la cueva, el lugar de morada, el lugar de habitación. En ese sentido, yo entiendo la ética como una colección de hábitos. Es decir, no le doy una orientación aristotélico-cristiana, porque yo creo que eso murió con el fracaso de la posición kantiana, el hecho de que no hay ley moral en el corazón del hombre. Esa noción de ley moral en el corazón del hombre sabemos que en Kant estaba muy vinculada a la teología política, al cristianismo. La única persona que yo pienso que ha tratado de lidiar fundamentalmente con ese problema en la contemporaneidad es Alain Badiou, con su noción de que la ética se sostiene en verdades, en procedimientos de verdad. No hay una verdad universal, hay solo verdades concretas, y con respecto a esas verdades concretas desarrollamos una ética que tiene que ver con la fidelidad a esa verdad concreta, con la fe en esa verdad concreta, etc. Yo pienso que hoy no hay ética sostenible. Ahí puede haber ética como ideología, puede haber ética como fantasía. No hay ética sostenible porque no hay fundamento ético, excepto el fundamento existencial primario que tiene que ver con el ethos como la guarida del animal, el lugar donde uno vive.
Por lo tanto, yo pienso que es mejor traducir la palabra ética por facticidad, concretamente. Es decir, es el lugar donde uno vive de una forma ampliada, no es simplemente la cueva, sino que es toda la red de significaciones que te hace tu mundo. Ahí estás. Y estás ahí fácticamente. Tu posición en ese mundo tiene mucho más que ver con lo que yo llamaría un moralismo salvaje, que con una ética en el sentido de práctica de conducta orientada hacia la ley moral en el corazón del hombre, etcétera, 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 en la que yo no creo. Y es por eso una de las razones por las que yo prefiero el término infrapolítica, no el de prepolítica. A mí el término de prepolítica no me gusta mucho, porque la prepolítica también es política, digamos, ¿no? Yo prefiero hablar de infrapolítica justo en ese sentido. Como alternativa a la tradición ético-política, que yo pienso que es una tradición fundamentalmente marcada por la metafísica y por el cristianismo. La noción de relación ético-política es una tradición metafísico-cristiana y por lo tanto teológico-política. Prefiero sustraerme a eso y hablar justo de infrapolítica y de facticidad. Y de emancipación en ese contexto. En cuanto a la pregunta de Benjamín, yo no me atrevo a decir que hay una indistinguibilidad entre infrapolítica y psicoanálisis porque yo no conozco suficientemente bien el psicoanálisis, el discurso lacaniano, ¿no? Solamente soy un aficionado mal informado. Pero en cualquier caso, me gustaría trabajar más en esa vinculación. Y en cualquier caso, yo lo que mantendría sería que sería importante no buscar su deglución recíproca. Es decir, ni el psicoanálisis puede comerse a la infrapolítica, ni la infrapolítica debe intentar comerse al psicoanálisis. Es decir, mantener las dos opciones paralelas me parecería mucho más útil y productivo, ¿verdad? Podríamos decir, incluso utilizando la expresión de Jorge, que la relación entre infrapolítica y psicoanálisis es una relación de soledad común. Y yo creo que con esa definición yo me quedaría tranquilo. En cuanto a la contestación que le dio Jorge tanto a José como a Benjamín, es algo que también puedo vincular a mi rechazo de la relación ético-política como fundamentadora de nuestra posición existencial. Yo pienso que hoy no hay legitimidad, ya no hay legitimidad, hay pérdida de legitimidad en todos los niveles. La legitimidad es lo que no hay. Y precisamente eso es lo que funda la democracia, la posibilidad de democracia, la posibilidad de simbolización igualitaria. Como nadie es más que nadie, como no hay legitimidad, como no hay privilegio, entonces todos somos iguales. Y a partir de esa simbolización igualitaria, podemos empezar a construir tanto nuestra facticidad como nuestra política. Y a mí eso me parece importante. Es decir, para mí la necesidad de democracia no se vincula a un mandato ético-político de carácter metafísico cristiano, sino que se vincula precisamente a la caída, a la pérdida de fundamento de todas esas operaciones de legitimidad tradicional, porque yo pienso que esa legitimidad hoy está perdida. Sin embargo, en esa pérdida de legitimidad aparece una posibilidad de libertad, justo porque nadie es más que nadie, todos somos iguales. Pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No he recibido otras de momento. Y si es así, entonces yo más bien me aventuraría a preguntarles una que también se vincularía a, me parece, otro momento de encuentro, ¿no? Entre Alberto y Jorge, que pasa por la palabra emancipación. Y que obviamente que estratégicamente, ¿no? O operacionalmente, como pedía Alberto, entiendo que esa palabra, ese concepto busca relevar la vieja palabra revolución, ¿verdad?
Es una palabra que el prefijo, o sea, uno puede escuchar cierto prefijo del ex, ¿no? De buscar un escape, de buscar una salida, ¿no? En lugar de establecer un horizonte, digamos, programable de la lucha política moderna, clásica, ¿no? Ligada a la vanguardia, ligada a la política de los fines, ¿no? Pero bueno, me gustaría a ver si pudieran decir algo breve sobre esa palabra emancipación, pensando en no solamente cómo se diferenciaría de la revolución, ¿no? Como esta estrategia, digamos, de la gramática moderna, política, sino también ligado a la experiencia, ¿no? A una nueva experiencia. Por ejemplo, se ha leído el momento de los chalecos amarillos en Francia como un acontecimiento de una nueva política experiencial, ¿no? Una política que ya no necesita toda una programación, ¿verdad? De la vanguardia, de los fines, de la intención, de la subjetividad, sino que es algo de la latencia que irrumpe en el momento. Entonces, me pregunto si, digamos, la emancipación tiene que ver hoy por dar espacio, ¿no? A un nuevo tipo de experiencia. Adelante, Jorge, esa va para ti primero. Bueno. Bueno, son varias cosas en las que me he quedado pensando previamente, ¿no? El tema, quiero aclarar que cuando dije prepolítico no me estaba refiriendo como a un momento lógicamente anterior a la política, sino como al examen de las condiciones de la política, es decir, a lo que sería la diferencia entre la ontología fundamental en Hayek y las regiones ónticas. En ese sentido dije que en Hayek no había palabras o juicios sobre la política. En cuanto a lo de la ética, estoy totalmente de acuerdo contigo en el ethos original, es decir, ni Freud escribió una ética, ni Lacan tampoco escribió una ética, ni Heidegger escribió una ética. Ahora bien, ese ethos original, ese morar, como has dicho tú, esa cueva, esa es la definición que preferiría yo, no es la misma que la operación formal de Badiou en su relación de fidelidad con la verdad y en la incorporación como sujeto al acontecimiento. Me parece que ahí has reunido dos regímenes distintos de lo que sería la ética. Estoy de acuerdo de que Badiou hizo un gran esfuerzo en mostrar una ética diferente a la que ha tratado de confrontar con lo que no hay, pero creo que es muy distinto a lo que has definido tú como guarida, morada, como el hábito en donde uno se puede refugiar como etos de esa conformidad formal entre el sujeto, la verdad y la incorporación de una verdad, que para mí en Badiou sinceramente todavía es tributaria de una tradición cartesiana. Sí, sí, aunque él se diga a sí mismo. Completamente de acuerdo, Jorge. Estamos de acuerdo en esto. Yo ahora como un esfuerzo. Lo que dice. En cuanto a lo que dice Gerardo, yo tengo siempre un problema que trato en la medida de mis posibilidades en los textos, que es el pasaje entre lo instituyente y lo instituido, ¿no? En donde no veo posibilidad de un pasaje entre lo instituyente y lo instituido en donde no haya pérdida. Es decir, normalmente cuando esto ya atañe al problema de la emancipación, normalmente cuando aparece el acto instituyente pertenece a la lógica femenina, al no todo, es decir, a lo que tú has llamado lo no programable, es decir, no es delimitable. Por ejemplo, cuando era el periodo histórico del 15, nadie sabía quién pertenecía, no había un carnet del 15M, no había afiliados al 15M, no había instancias que representaran
o no? No, no, no. No se me escuchó nada. No. No. Eso último no. Si puedes volver a repetirlo porque se congeló la pantalla. Estabas en el ¿Qué es 15. lo último que se escuchó? No sé qué es lo último que... En El Que no 15. haya representación en el 15M. Pero sí la diferencia entre lo instituyente, lo institucional, lo femenino, eso sí se escuchó, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero decir que las propiedades, Gerardo, que tú le asignabas ahora a los chalecos amarillos, como no programables, sin vanguardia, no limitados, vamos a decir, también las escuché en el periodo del 15M. Pero el problema es que si lo instituyente no acepta pasar a lo institucional para no verse, digamos, afectado por pérdida alguna, tampoco sabe qué es. Es decir, el problema es que la traducción institucional de lo instituyente es la que finalmente nos revela qué era lo que estaba en juego. El problema es que si solo se queda, es un tema que siempre se ha discutido en este tipo de eventos, ¿no? Si nos quedamos con... Es incluso el problema que le veo a Badiou, cuando siento que tiene tanta potencia para él el acontecimiento y no la construcción política que se haga cargo del mismo, ¿no? Es decir, ahí sigo pensando que si no hay una construcción política que se haga cargo del acontecimiento, por novedoso, por no programable, por disruptivo, por insabido que sea la situación, tenemos muchísimas experiencias. Después del 15M volvió a ganar el Partido Popular en España, después del mayo del 68 ganó De Gaulle en Francia. Es decir, hemos tenido muchas experiencias en donde verdaderamente Chile estuvo hace unos meses atrás en una situación donde las calles estaban tomadas de una manera, incluso de una manera tan, vamos a decir, tan determinante como la de los chalecos amarillos, ¿no? Y sin embargo, el problema que se ve evidentemente en Chile es que no encuentra su momento, no pasa a su momento institucional, no logra articular esta secuencia que para mí es muy importante entre el no todo femenino de lo instituyente y el momento de lo institucional. Muy bien, creo que tenemos una pregunta de José García y luego de Ángel Álvarez Solís. No, le cedo el turno a Ángel, así hablan otros. Yo ya hablé, más que nada porque como no había, pero sí me gustaría, si queda tiempo, luego hacer alguna apreciación. Listo, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, también una pregunta muy breve. Muchas gracias a Jorge y Alberto por presentar un panorama para la discusión. Y dado que parte de la charla pudimos ver o notar la convergencia y divergencia entre el análisis y la infrapolítica, algo que quizá tengan en común es que ambos registros o ambas estrategias pues ponen en crisis al sujeto. Y precisamente las condiciones actuales de existencia pues están mostrando que ese sujeto del cual pensaban o con el cual se referían, pues precisamente está en una siguiente crisis. Es decir, que quizá a la crisis del sujeto que ya viene acompañando desde casi inicios de la modernidad, pues estamos como en otra fase de la crisis del sujeto. Y ahí quisiera preguntarles si todavía es posible utilizar la noción de sujeto como una noción teórica, como un postulado normativo, precisamente para hacer política, o por el contrario, si estaríamos con las condiciones actuales de existencia que se están generando en nuevas formas o experiencias de políticas sin sujeto.
Jorge, si te parece, digo yo algo esta vez y Sí, luego claro, tienes tú la dale. última palabra. Sí, sí, Alberto, por favor. Un gusto. Yo diría dándole vueltas a esto y metiendo también en danza toda la problemática de Alain Badiou, de la que ya hemos hablado. Yo lo que quería decir antes es que efectivamente el intento de Badiou por salvar la ética kantiana a partir de la proliferación de verdades, la multiplicidad de verdades, es, a mi juicio, un intento fallido. Badiou, sin embargo, vincula esta producción de verdades al sujeto, ¿verdad? Y del sujeto dice que es raro, se da rara vez. Yo incluso diría con más radicalidad que, igual que Jorge dice que a él no le gusta la noción de subjetividad, prefiere la de sujeto, yo diría que a mí no me gusta la noción de sujeto, prefiero la noción de subjetivación. Es decir, hay subjetivación, pero no hay sujeto. En el sentido de que el sujeto no dura, no puede mantenerse. Hay instancias de subjetivación, momentos de subjetivación que se producen periódicamente, pero son instancias puntuales que pasan al olvido casi inmediatamente y que no pueden sostener una praxis, no pueden sostener una operacionalización. Esa sería mi respuesta para ti, Ángel. La puesta en crisis del sujeto durante la pandemia, entonces, a mi juicio, y ahí esto es una operación de profecía, por lo tanto muy dudosa, ¿no? Pero yo pienso que quizás sea posible decir que la puesta en crisis del sujeto durante el confinamiento de la pandemia da una posibilidad de subjetivación. En el fondo, creo que esa es también la pregunta que le concierne a Jorge, ¿verdad? ¿Cómo la pandemia puede ser puesta al servicio de la subjetivación? Esa subjetivación tiene inmediatamente un carácter político, pero no solo político, también tiene que ver con el imperativo pindárico, asumir la facticidad, etcétera, etcétera. Jorge, no sé si quieras agregar algo más. Sí, sí, no, a ver, yo voy a mantener siempre la apuesta con la palabra sujeto, pero de inmediato tengo que decir que en realidad debería ser una palabra impronunciable, porque en realidad el sujeto de Lacan está tachado, está barrado. Es decir, no es un sujeto en el sentido en que comúnmente en nuestro léxico o filosóficamente en el sentido moderno usamos la expresión sujeto. Ahora, haber mantenido el sujeto es haber mantenido una problemática de rápidamente yo vi que en la corriente de Lesiana se disolvía, que en la corriente Foucaultiana se disolvía, que en la corriente de Derridiana se disolvía. Sí, creo que hay un mérito, tanto en Laclau como en Zizek, como en Badiou, es precisamente haberse mantenido en el materialismo de la división del sujeto. Evidentemente, no hay que entenderlo como una subversión del sujeto moderno, y en esa clave leí también Ser y Tiempo. Yo creo que la facticidad es el sujeto subvertido, el sujeto que no coincide con el yo, el sujeto que no puede ser reducido a sus identificaciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que la pandemia va a poner varios desafíos sobre la escena. El desafío religioso, el desafío fascista, el desafío totalitario y el desafío comunista. Es decir, son varias, digamos, vertientes que están absolutamente puestas en tensión. Es decir, por ejemplo, nunca se ha visto como ahora, después de años de mantener el mantra de que la riqueza la genera la empresa, que es la fuerza de trabajo o su ejército de reserva el que es necesario y urgente que regrese, porque si no el mundo se cae. El mundo sin que aparezcan los trabajadores, sin que aparezcan los explotados, este mundo se desmorona. No lo pueden sostener ni los managers, ni los CEOs, ni los expertos, ni los directivos. Sin embargo, esto, que sería un momento marxista mundial de esta pandemia, no ha dado cabida
a la constitución de un sujeto histórico. Y ahí es donde siempre se encuentran muchos de nuestros problemas. Pero yo, evidentemente, en ese sentido, me parece que es clave seguir manteniendo la idea de sujeto, siempre que el sujeto no sea yo, no se confunda con el yo, ni se confunda con la persona. Y bueno, después hay todo un tema sobre subjetivación, subjetividad y sujeto que tiene matices en cada pensador, pero me parece que eliminar esa dimensión de lo irreductible de cada uno, de la singularidad de cada uno, no es conveniente. Perfecto. Pues si les parece bien, tenemos 2 preguntas más y ya con eso podemos concluir. La primera es de Naira Morán y luego Jaime Rodríguez Matos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería hacerles una pregunta respecto a un concepto que surgió hace un momento, que es el de subjetivación, y un poco relacionar y traer otros conceptos que se me venían a la mente a lo largo de la conversación. Respecto al tema de la subjetivación, si bien hablábamos de esta coyuntura de la pandemia como este real, Jorge, si puedes cerrar el micrófono, creo que perdona. Sí. Ok, bueno, o sea, como este contexto de pandemia, como este real que se muestra, ¿no? Y que un poco nos deja, bueno, hablando un poco heideggerianamente, deja como al ser expuesto a su condición fundamental de lo abierto, ¿no? De la incertidumbre, de la pregunta abierta. Y ahí me resonó el tema de la subjetivación, porque ahí yo digo, bueno, o sea, frente a esto de lo abierto, entra este proceso de apropiación o del irse por lo auténtico o lo inauténtico, donde la subjetivación, es decir, esta capacidad, entra a la ecuación como algo crucial. Entonces, enseguida me surge otro concepto que de hecho Lacan también lo trata, que es el tema del cuidado, o sorge, que sería la palabra que Heidegger maneja haciendo referencia al término griego, el cuidado. Y Heidegger planteaba que y hablaban también de la angustia, que es otra cosa, es otra que me surgía cuando hablábamos de lo real y la pandemia. Entonces surge este real, acontece la angustia, y en ese sentido Lacan abordaba la angustia como una preocupación, más del campo de lo óntico, es decir, como una categoría de lo intramundano. Sin embargo, para Heidegger la angustia podía devenir en cuidado. La angustia puede venir en sorge. Sin embargo, una vez más me remonta el tema de la subjetivación, porque ahí yo me pregunto, debe haber una capacidad, ¿verdad?, para, en medio de la angustia, y que ésta pueda devenir en cuidado, que a la vez este cuidado al que Heidegger se refería era el cuidado de la diferencia ontológica, es decir, de la misma posibilidad o la apertura, a la vez se ve un poco obturado, y también fue un concepto que surgió que me parece que Gerardo lo mencionó, que era el tema del ser técnico, de la técnica, y cómo este ser técnico, este modo de ser técnico puede obturar esta capacidad si entendemos que la técnica tiene esta facultad un poco de subjetivadora. Cómo apropiarnos o cómo más bien aprovechar este momento de angustia en sí como cuidado, como lo propondría Heidegger, como una condición, una estructura fundamental ontológica, ¿no? En medio de todo pues engranaje, como diría también, engranaje técnico, que un poco nos condiciona a ciertos modos de evasión, incluso, porque también pues se dice que lo impropio es una evasión. Entonces, un poco mi pregunta va por el tema de cómo, o sea, cómo dirigir esta coyuntura que aparece como lo real y que deviene en angustia hacia un cuidado, y cómo el proceso, cómo la subjetivación, cómo apropiarnos de este proceso a través de una subjetivación que a la vez está siendo un poco limitada por un modo de ser, un modo de habitar técnico. Gracias. Muchas gracias. Y Jaime. Hola, gracias por esta reunión, ha sido bien interesante. Mi pregunta es una cosa bien específica para Jorge y tiene que ver con el tema de la subjetividad.
sea, en mi experiencia con todo, con este archivo, ¿no? Badiou, Zizek, Laclau, y el problema de la subjetividad, una de las cosas que siempre me surgen a mí es que en la teoría está ya planteado lo que Jorge dijo perfectamente, que es un sujeto barrado, ¿no? O sea, no va a ser nunca la idea del sujeto moderno, y se entiende eso, pero en la cuestión política, ¿no? Siempre hay un momento en el que hay como si fuera yo lo veo como ya como una mala fe, ¿no? Una manera de confundir fácilmente ese sujeto barrado simplemente con el sujeto político, punto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos hacernos cargo de esa división del sujeto cuando en la práctica política termina siendo otra vez el sujeto de siempre? Esa es una pregunta bien concreta, ¿no? Gerardo, ¿puedo decir algo? Sí. Me adelanto a Alberto. Alberto, ¿eh? Adelante, Jorge, adelante. Bueno, en cuanto a la pregunta de Nayara, la pregunta de Nayara me parece fundamental, porque realmente si hay un afecto de colorea a esta época es el de la angustia. Ahora, ahí tengo que simplemente reseñar, para dejar constancia de ello, que hay una gran diferencia entre la angustia en Heidegger y la angustia en Lacan. Lacan toma el seminario de la angustia, y mientras que en Ser y Tiempo el miedo está referido a un objeto intramundano y la angustia se angustia frente a la nada, y la angustia revela la falta de fundamento del sujeto, la angustia confronta al propio Dasein con su condición de injustificable, de ausencia de fundamento, de estar arrojado, ¿no? Para Lacan, la angustia, y es un seminario que precisamente estoy trabajando mucho aquí en Madrid, porque doy un seminario sobre el 10 de Lacan, que es la angustia, es la introducción del objeto A minúscula, que es precisamente para mí la página ausente en Heidegger. Creo que Heidegger no quiso saber nada del problema del goce. Creyó que el goce, y creyó que el psicoanálisis era un problema óntico, un problema de una ontología regional, y no quiso saber nada del carácter existencial de la pulsión. No hay notas en Heidegger en donde Heidegger se haga cargo. Todo eso queda reemplazado en Heidegger por la palabra voluntad o por la palabra destino, pero la cuestión del goce, solo en la conversación con el japonés que mantienen de camino al habla, hay algunos indicios y algunas señales que apuntarían, pero de manera muy indirecta y velada, a... Y es muy importante considerar ese objeto A minúscula, porque si la pandemia ha mostrado algo, es que frente al deseo del otro, estamos en un momento, objetos caídos para el deseo del otro, restos que verdaderamente ya no tienen un lugar de inscripción en el otro. El próximo paso que se puede dar en esta civilización es el surgimiento, no de la nuda vida, como dice Agamben, sino de la reducción, de la, digamos, determinación de reducir a los sujetos a su verdad como restos que no tienen ningún tipo de inscripción simbólica. Esta es una de las posibilidades que está en juego y que tiene mucho que ver con la angustia de esta época. La angustia de la pandemia no es que uno está angustiado solo por las necesidades materiales o porque se ha interrumpido la rutina o porque hemos sido arrancados de la cotidianeidad, sino porque hay algo que comunica la pandemia con nuestra pura condición de objetos en el deseo del otro. Y me parece esto lo tendría que desarrollar más, pero sería muy interesante. Y luego lo que ha planteado Jaime, me parece que es una fatalidad de la política. La política está construida de tal manera que no puede admitir la división del sujeto, y el sujeto político está inventado para tratar de borrar la división del sujeto. Voy a propósito a contar una anécdota con un líder político español
de Podemos muy importante. En un momento estábamos hablando de lo que estaba ocurriendo en el interior de Podemos y yo le dije que se trataba del narcisismo de las pequeñas diferencias. Y él me dijo, no, no es el narcisismo de las pequeñas diferencias, es la lucha por el poder. Le dije, ¿tú por qué crees que la lucha por el poder es mucho más grave y mucho más importante que el narcisismo de las del narcisismo de las pequeñas diferencias? Cuando en realidad es mucho más destructivo, y ahí está la teoría del sujeto en juego, el narcisismo de las pequeñas diferencias, porque en las luchas por el poder todavía se intenta a veces conservar algo de lo que hay. En cambio, cuando se pone en juego una lucha narcisista absolutamente especular, uno es capaz de destruirse a sí mismo con tal de destruir al otro. Pero como en la política no hay mucho lugar para esta cuestión, como tú muy bien lo has señalado, por ejemplo, no se advirtió que uno de los procesos históricos de una serie de fracturas que más que tener que ver con las supuestas luchas de poder o con las supuestas diferencias políticas, estaban absolutamente motivadas y tramadas por el narcisismo de las pequeñas diferencias. Oye, Gerardo, ¿puedo contestar muy brevemente a Nayara? Sí, contesta y yo creo que ahí ya terminamos porque estamos ya tocando el límite. De acuerdo. Bueno, una precisión simplemente para Nayara. Yo pienso, hablando solamente de la posición heideggeriana sobre la angustia, ¿no? Porque, de nuevo, ¿no? Entiendo que el seminario de Lacan nos lleva en otra dirección de la que yo no me puedo hacer cargo ahora mismo, ¿no? Pero la angustia es para Heidegger el momento de desapropiación máxima, de absoluta desapropiación, de retirada del mundo, ¿verdad? Precisamente en ese sentido, la angustia genera un deseo de reapropiación, ¿verdad? Ese deseo de reapropiación es no otra cosa que el deseo de hacer la propia facticidad explícita, etcétera, etcétera. Por eso le llama Eigentheit, apropiación, autenticidad. Esa apropiación, yo pienso, inicia la cura en el sentido heideggeriano, la Sorge. Solamente desde la reapropiación, que siempre es parcial, que siempre es actual, que nunca es final. Sí. En esa reapropiación empieza la posibilidad de cura, de ocupación hacia el mundo, de recogida del mundo, si quieres. Y yo eso lo vinculo a, fíjate, la última entrevista con Derrida, en la que Derrida habla de la necesidad de aprender a vivir. Aprender a vivir, dice él, ¿no? Me estoy muriendo, dice Derrida, me estoy muriendo, tengo cáncer de páncreas, me estoy muriendo, y solamente ahora entiendo que lo más importante es aprender a vivir. Y yo pienso que esa comparación sirve de mucho para vincular lo que llamamos el imperativo pindárico. Aprende a ser quien eres y hazte esa persona. Y solo a partir de ese momento puedes aprender a vivir. Entonces, yo diría que la angustia puede ser interpretada como una llamada a esa reapropiación que nos permite entender que lo que hay que hacer es aprender a vivir. Bueno, la verdad es que les agradezco, ¿no? A Jorge por el tiempo, a Alberto, a todos ustedes que estuvieron acá. Ya lamentablemente tenemos que concluir acá, pero bueno, lo positivo es que el diálogo continúa, porque solamente les quería recordar que la próxima sesión es el próximo lunes, 1 de junio, ¿verdad? Y va a ser justamente sobre teología y existencia con los profesores Ángel Octavio Álvarez de México, Martin Bjork de Suecia y Rodrigo Carmi desde Chile. Así que bueno, gracias a Benjamín, a Esaú del Instituto 17 y obviamente a Berto y a Jorge por esta magnífica conversación.
Muchas gracias a ti y a todos, a Jorge también y a Benjamín, etcétera. Muchas gracias. Alberto, un gran abrazo Gerardo, y gracias a Benjamín también, y a todos y a todas las que intervinieron. Igualmente. Gracias. Un abrazo, Jorge. Seguimos conversando. Gracias a todos.